Buenos días, hermano. Bendiciones una vez más. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti agradecidos por la vida. Acabamos de cantar porque respiramos, como dice tu palabra, expresamente lo que respire debe alabar tu nombre. A veces no te alabamos. Debemos reconocer de que fallamos ahí, a veces no te adoramos, no te alabamos como tú mereces. Esperamos, Señor, de que estas alabanzas usted las haya recibido con agrado. Levantamos nuestras voces, pero más que ello, quisiéramos levantar nuestros corazones, nuestras almas a ti. Porque más que palabras, usted mira el corazón. Usted analiza el corazón. Señor, si no te hemos agradado, perdónanos, porque hemos sido creados para agradarte. Sabemos que no somos suficientes, sabemos que somos inútiles y queremos agradarte, Señor. Quisiéramos agradarte. Por eso necesitamos la fuerza, la habilidad, la sabiduría de tu Espíritu para agradarte como a ti te agrada, Señor, como hacerlo como a ti te agrada. Ahora, queremos agradarte al escuchar tu palabra, queremos agradarte al recibir de ti. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, para recibir no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Para recibir no las ideas de un hombre, sino la idea del corazón y de la mente de Dios que ha plasmado en su palabra. Señor, líbranos del error. Danos humildad para recibir tu palabra. Aún el predicador necesita escucharte, aún el predicador necesita recibir de ti. Que Él solamente sea un instrumento, un canal. Bendiga este tiempo, Señor, y obra por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden retomar a sus asientos. En esta semana, que sería la segunda semana de este año 2026, quiero continuar con una serie de meditaciones. Nosotros como congregación, como iglesia, como creyentes, para luego en las próximas semanas retomar nuestra serie de San Marcos. Estaríamos entrando en el capítulo 5, Dios mediante, si el Señor así lo permite. Pero quiero que repasemos algo hasta donde hemos llegado. La última semana, el último día del año pasado, el Señor nos permitió hablar y estábamos en una reflexión y meditamos acerca de cuál sería nuestra respuesta a la gracia de Dios. No sé si se acuerdan, y esto es una verdad que tenemos que reflexionar constantemente: la bondad, la gracia de Dios para con nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado no solamente para salvación. De hecho, el día primero, en una actividad que tienen los hermanos de Atomayor, hablamos acerca de ese pasaje de la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, que la gracia de Dios se ha manifestado. Pero en ese pasaje habla de para salvación a todos los hombres. Pero la gracia de Dios se ha manifestado en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. Vivos por la gracia de Dios.
Estamos de pie por la gracia de Dios, pero somos salvos por la gracia de Dios. Hemos recibido la gracia de múltiples maneras. En los momentos más difíciles hemos visto la gracia de Dios. Pablo, en momentos duros de su vida, en uno de ellos, en la segunda carta que él escribe a los Corintios, él nos dice y nos cuenta, les dice a los Corintios y también a nosotros que Dios le dijo a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego, la semana anterior, la primera semana, el primer domingo de este año, consideramos o reflexionamos acerca de esa verdad que va junto con la gracia. ¿Cuál es esa otra verdad que va caminando junto con la gracia? La misericordia. Recuerda que la gracia nos da, la gracia te da, la gracia da, eso es gracia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, eso habla de gracia, don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es la misma palabra, gracia, es la gracia de Dios. Es un don de Dios, la gracia da. La otra verdad que camina junto a la gracia es la misericordia. La misericordia no nos da. Recuerden que esta fue una de las preguntas iniciales que meditamos la semana anterior. ¿Te gustaría que Dios no te dé? Yo respondí sí. Me gustaría que Dios no me dé, ¿qué? Lo que realmente merezco. Y realmente Dios no nos da lo que no merecemos. Consideramos Romanos capítulo 15, donde habla de que a los gentiles por misericordia se les dio la gracia en Cristo Jesús. Y nosotros somos los gentiles. De hecho, ningún ser humano merece la gracia de Dios en Cristo. Ningún ser humano merece a Cristo. Pero por misericordia Dios nos ha dado a Cristo, el mayor bien, el mayor regalo. Y esta es una de las áreas, hermanos, que tenemos que considerar. Considerar que lo pecadores que somos, lo malos que somos. Nosotros somos más malos de lo que nosotros pensamos que somos. ¿Usted sabía eso? Tú eres más malo de lo que tú piensas que eres. No sé si le ha pasado en algún momento que usted dice: oye, yo no sabía que yo podía hacer eso. Yo no sabía que podía pensar de esta manera. Somos más malos de lo que pensamos. Somos más malos de lo que creemos. Somos más malos de lo que aparentamos. De nuestro corazón, dice el Señor Jesucristo, de dentro de nuestro corazón es que salen todos esos malos pensamientos, todas esas cosas, iras, contiendas, todo eso sale ¿de dónde? De tu corazón y de mi corazón. Por eso nosotros tenemos que estar sumisos bajo la gracia, sumisos bajo la gracia y la misericordia del Señor. Y eso es algo que tenemos que considerar. Y si el Señor nos permite, hoy y el próximo domingo, vamos a considerar cuál sería realmente nuestra respuesta a la misericordia y a la gracia de Dios. ¿Cómo debe ser cuando consideramos esto? ¿Cómo debe ser? No sé si usted se ha fijado que en estas últimas dos intervenciones que hemos tenido, hemos hablado de una entrega al Señor. Hemos hablado de darnos al Señor. Y la semana anterior terminamos con el capítulo 12 de Romanos, el versículo 1, y ese es el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana.
Pero antes de ir a Romanos 12, hace unos días atrás, iniciando el año, estuve conversando con un amado pastor, uno de los pastores que más respeto y admiro, y es un apreciado y experimentado pastor, y él me decía, mientras conversábamos, él me decía, mira, tú sabes que yo he pensado que los cristianos de hoy, los cristianos actuales, estamos viviendo el cristianismo muy cómodos. Estamos viviendo el cristianismo muy acomodado. Vivimos la vida cristiana muy cómoda. Mire cómo estamos nosotros aquí. Usted está cómodo ahí donde está sentado. Estamos sumamente cómodos. Ya no estamos como antes. Antes uno veía a los hermanos aquí, desde aquí arriba, así y así, de lado. Se ponían de lado, se ponían así. Ahora están comoditos ahí. Ahora yo veo a algunos es así. Y yo quiero pensar bien que es orando que están, pero no. Estamos cómodos, gracias al Señor. Y he visto muchas congregaciones últimamente que Dios ha provisto y han estado acomodando los templos y todo. Y yo digo, qué bueno, qué bendición. Pero en sentido general, la vida cristiana la estamos viviendo muy cómoda, me decía ese pastor. Como cristianos estamos muy acomodados. Y realmente, hermanos, en un sentido espiritual, el cristiano ha sido libertado, ha sido liberado de su mayor peso. Podemos decir que en un sentido, como cristianos, tenemos que caminar en el aire. De alguna manera, hemos sido libertados del mayor peso que es el pecado por medio de Cristo Jesús. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a un reino de luz admirable. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice Pablo a los Efesios, pero ahora estamos con Dios y tenemos esperanza. Y esas verdades que son poderosas a veces nos llevan a vivir una vida cristiana muy acomodada. Hay hermanos nuestros en otras partes del mundo, en Oriente, que no están como nosotros. Y no muy lejos, hermanos, aquí mismo en Occidente, hay hermanos nuestros en Sudamérica que no la están pasando muy bien. Y siguen siendo creyentes, siguen siendo cristianos. Hoy día, en Oriente hay hermanos que se reunieron, porque ya en Oriente el tiempo es un poquito más avanzado que el nuestro, que se reunieron en un local quemado, sin sillas, con olor a humo quemado, porque le quemaron el local donde se reunían. Y se reunieron ahí para alabar al Señor, para adorar al Señor, en ruinas. Y es una verdad, hermanos, que me llamó mi atención y fue recordada a mí mientras conversaba con ese pastor, que no podemos dejar de pensar y tenemos que considerar, y es la realidad que vivimos un cristianismo sin esfuerzo, vivimos un cristianismo sin amor,
Vimos un cristianismo sin devoción, un cristianismo sin compasión o misericordia. De manera resumida, estamos viviendo un cristianismo sin sacrificio, una vida cristiana sin sacrificio. Ya Cristo lo dio todo por nosotros, ya lo tenemos todo en Cristo Jesús y bueno, no tengo que hacer nada. No, eso no es así. De hecho, hermanos, la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el capítulo 12, si usted abre su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, es una conclusión de que después de haber recibido toda la misericordia, la gracia de Dios desplegada a nosotros los creyentes, el sacrificio de Cristo por nosotros, después de haber explicado la abundante e inmerecida gracia de Dios derramada sobre los creyentes, el resultado debe ser, ¿cuál? Mire lo que dice. Por consiguiente, de manera que, así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A creyentes. Hermanos, os ruego, y Pablo está haciendo un ruego. Él podía hacer una demanda, pero Pablo está hablando en nombre de Cristo, está hablando en nombre de Dios, y él está rogando. Os ruego. Hay en otra parte, en la segunda carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 5, habla de que nosotros rogamos en nombre del Señor, como embajadores que somos. Y aquí él dice, os ruego porque las misericordias de Dios, que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os adaptéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, lo que el apóstol Pablo llega a la conclusión es que no hay otra forma, hermanos, de cómo responder si nosotros consideramos bien la gracia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios desplegada hacia nosotros, en la eterna y merecida salvación que es en Cristo Jesús. No hay otra forma de responder, de entregarnos a Dios, entregarnos a Cristo como sacrificio vivo. De eso yo quisiera hablar en esta mañana, sacrificio vivo. Sacrificio vivo. ¿Cuál sería la forma que usted entiende para responder a lo que Dios le ha dado y a lo que Dios no le ha dado? Por gracia y por misericordia. ¿Cuál otra forma? Hermanos, Pablo llega a la conclusión y dice, la única manera de cómo tú puedes agradecer a Dios es siendo un sacrificio vivo. En esta mañana me voy a enfocar en la parte personal. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a enfocarnos en la parte congregacional. Pero yo creo que lo veamos en la parte personal. Tu vida debe ser un reflejo de la misericordia de Dios con un sacrificio vivo a Dios. Hermanos, miren, ¿usted sabe qué? Como les decía ahorita, el cristianismo de hoy día es un cristianismo más muerto que vivo. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir algunas razones. Un cristianismo más muerto que vivo, aunque aparentemente está vivo, pero hay muchos cristianos que viven como muertos y que le entregan lo muerto a Dios. Le entregan lo despreciable a Dios. Le entregan la sobra a Dios. Quiero que consideremos eso.
Dios no merece sobras. Dios no merece nada muerto. Dios no merece, y vamos a ver algo más adelante, me voy a adelantar un poquito, lo que no nos cuesta. Dios merece lo vivo, lo santo, lo que le agrade a Él. Muchas veces hubo un pastor que dijo que el día que hay más idolatría es el domingo. Porque nosotros le entregamos a Dios lo que a nosotros nos parece. Lo que a nosotros lo que pensamos, lo que entendemos. Y adoramos a un Dios hecho a nuestra imagen, que se conforme a nosotros. Si yo me siento bien, entonces Dios se siente bien. No, eso no funciona así. ¿Tú sabías eso? No es que tú te sientas bien. Es que tú hagas lo que Dios dice aunque no te sientas bien. Y algunos dirán, eso es hipocresía. No. Si no haces, es desobediencia. Sacrificio muerto. ¿Qué es sacrificio? Cuando hablamos de sacrificio vivo, podemos pensar, y esto nos lleva a meditar en lo que Dios demandaba en el Antiguo Testamento. Si usted lee a partir del libro de Éxodo, Dios demandaba sacrificios, Dios requería animales, Dios demandaba al pueblo, a su pueblo, y a cada persona, a cada familia, Dios le demandaba algo. Sea animales, sea de los frutos de la tierra, sea de lo que fuera, pero Dios demandaba. Usted sabe que hoy en día, mientras el cristianismo ha ido caminando durante los años, durante el tiempo, se han cambiado las cosas. Ahora, en vez de hablar de las demandas de Dios, se habla de ¿qué? De las demandas del hombre. Y cuando se habla de las demandas de Dios, se ve hasta raro eso, se ve hasta feo. Ahora somos nosotros los que le demandamos a Dios. Ahora somos nosotros los que le ordenamos a Dios. Ahora somos nosotros los que le reclamamos a Dios. Ahora somos nosotros los que tenemos el derecho de pedirle a Dios. Pero cuando Dios nos pide a nosotros, cuando se hablan de las demandas de Dios, eso se ve como raro. ¿Sí o no? Se ve como raro. Yo recuerdo hace unos años atrás el pastor Silvano hablaba, y recuerdo esta frase claramente. Él decía, hoy en día se habla mucho de los derechos humanos, pero se habla poco de los derechos de Dios. Y en los púlpitos está lleno eso, de los derechos de los cristianos, de los derechos y de las demandas de los creyentes. Pero en los derechos y las demandas de Dios, ¿dónde se quedan? En primer lugar, Dios tiene derechos a demandarnos a nosotros, porque somos creación de Él. Hermano, una de las razones por las que existen los llamados ateos es porque ellos entienden que ellos no tienen que darle cuenta a nadie. Recientemente escuché un testimonio corto, creo que fue anoche o antenoche, unas noches de estas, un testimonio bastante corto de un ex ateo. Y él decía, una de las razones por las que yo rechazaba a Dios es porque yo entendía, decía él, que yo era el que tenía el control total de mi vida. Hasta que me di cuenta que estaba equivocado. Porque hermanos y amigos, la realidad es que nosotros no tenemos control de nuestras vidas. Nosotros no tenemos control total de nuestras vidas. Tenemos a alguien por encima de nosotros. Y ese es Dios.
Y esa es una de las razones por las cuales hay gente que rechaza a Dios, porque no quiere aceptar una autoridad, alguien que tiene que darle cuentas. Dios demandaba a su pueblo. Dios le demandaba a su pueblo. Constantemente en el Antiguo Testamento, uno de los sacrificios que vemos es la ofrenda de un cordero. La ofrenda de un cordero. Y esto me lleva a pensar, un cordero inocente. Un animal que tenía que pagar con su vida por la culpa de otro. Por la culpa de un ser humano, un animal tenía que pagar con su vida. De hecho, en Génesis, el capítulo 13, encontramos inmediatamente cómo un animal tuvo que pagar por las consecuencias de dos seres humanos. Dios sacrificó un animal para poder vestir a Adán y a Eva. Aplicándolo inmediatamente, hermanos, Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para poder vestirnos a nosotros de la salvación. Para poder vestirte a ti de la salvación. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo. Lo único que Él tenía, lo más preciado que Él tenía. Él tuvo que sacrificarlo para poder vestirte a ti de la salvación. Es una verdad tremenda. Amén, gloria al Señor. Santo y alabado sea el nombre del Señor por eso. ¿Y ahora qué va de aquí para allá? ¿Qué va de aquí para allá ahora? ¿Vivir una vida cómoda como cristianos? Ya, se acabó ahí. Hermano, nosotros tenemos una ventaja. Yo creo que hay gente y hay creyentes en esta última generación que hemos vivido una vida bastante cómoda. Hermano, nosotros no tenemos persecución aquí. A nosotros no nos persiguen de que por ser cristianos. A nosotros no nos meten presos por llevar una Biblia en la mano. A nosotros no nos dicen nada por ir a la iglesia. Lo más que nos pueden decir, no, este cristiano loco, esto, que lo otro, eso. Y eso son, ¿qué es eso? Animales u ofrendas de la tierra como sacrificios a Dios. Este era la demanda de Dios, este era el requisito de Dios para agradarle. Y todas esas ofrendas, todo eso se hacía con fe, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios. La palabra sacrificio implica un esfuerzo que se realiza. Eso es lo que significa la palabra sacrificio. Un esfuerzo que se realiza. Es posible que muchos de nosotros estamos aquí en esta mañana con sacrificio. ¿No, verdad? A algunos le dio un poquito más de problemas levantarse. A otros quizás para salir. Otros, aún con enfermedades y dolencias, llegaron. Esto habla de un sacrificio. Algunos están aquí sin ningún tipo de problema. Todo les fue bien, todo nítido, todo nice, como se dice. Se levantaron bien, desayunaron, se prepararon temprano. No tuvieron ningún problema. Puede ser. Otros están aquí con sacrificio. Un esfuerzo. Pero también la palabra sacrificio habla de muerte, habla de desprendimiento, habla de renuncia a algo valioso o preciado.
Ahí está el problema. Que no queremos sacrificar lo que es valioso para nosotros o lo que es preciado para nosotros. El Señor Jesucristo dijo, si alguno no aborrece a padre, madre, hermanos, hijos e hijas, y aún su propia vida, no es digno de mí. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Tiene que estar dispuesto a sacrificar lo que sea por Cristo. Esto no habla de aborrecer, de tener a un lado, ni de despreciar, ni nada por el estilo. No es eso. Está hablando de prioridad, de preferencia. El problema muchas veces, hermanos, no está ni en la familia, ni en nuestros allegados, no. El problema realmente está en nosotros mismos. El problema está en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo estrechó un poquito y lo puso un poquito más claro, un poquito más complicado de alguna manera, si pudiéramos decirlo, claro, complicado, no sé. Pero Él dijo, todo el que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Habla de algo personal. Hermanos, sacrificio habla de algo que te cuesta, algo especial para ti, algo de lo que tienes que renunciar. Antes, cuando Dios pedía sacrificios, ¿qué era? Un animal, ¿no verdad? Algo de la tierra, ¿no verdad? Vamos a decir lo mejor de la tierra, los primeros frutos, el primer animal. Y en un sentido, hermano, eso es como fácil. ¿O no? Bueno, Dios me pide frutos. Yo agarro los frutos y ¿qué hago? Señor, mire, este fruto es tuyo, te lo entrego y me voy ya. ¿Sí o no? Ahora Dios no pide frutos, ¿no? Ahora Dios te pide a ti. Ahí es que está el problema. Por eso dice, sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos. Ahora la demanda de Dios es más fuerte. Nos da a nosotros en el corazón. Nos da a nosotros a donde más nos duele. ¿Usted sabe por qué nosotros no le entregamos más tiempo a Dios? Porque nosotros no nos hemos entregado más a Él. ¿Usted sabe por qué nos duele dar? Porque nosotros no nos hemos entregado a Él. Este sacrificio vivo ahora no es de animales, no es de frutos. De hecho, los animales cuando se llevaban tenían que ser muertos. Los frutos inmediatamente, hermanos, se desprenden del árbol ya. Empieza, ¿qué? ¿Qué empieza? Cuando un fruto se desprende del árbol, empieza ya a degradarse, a corromperse. Son sacrificios muertos, son sacrificios que no tienen vida. Los animales cuando se llevaban al templo, sea corderos, vacas, palomas, cualquier animal que se llevaba al templo era muerto. Ahora el sacrificio es vivo. ¿Y quién es el sacrificio vivo? El sacrificio vivo eres tú, hermano. Pero es vivo y tú estás vivo porque Cristo te dio vida. Por eso habla aquí, os ruego, hermano, no está pidiendo un sacrificio vivo a los que no han
no le han entregado su vida a Cristo. No está pidiendo un sacrificio vivo a los que no han nacido de nuevo. Está pidiendo un sacrificio vivo a los que están vivos en Cristo, a los que tienen vida eterna, a los que han sido renovados, a los que han sido regenerados. Hermano, el mundo no puede darle un sacrificio agradable a Dios. Porque están muertos. Dice Pablo, están muertos en sus delitos y pecados. En primer lugar, quiero que consideremos que este sacrificio vivo implica un sacrificio obediente e intencional. No es un sacrificio si sale. Es un sacrificio de vez en cuando. Habla de un sacrificio obediente, un sacrificio intencional. Aquí está hablando de esa idea. Que ofrezcáis, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. Y voy a poner algunos ejemplos mientras vamos meditando sobre esta verdad. Hermanos, usted se acuerda de un hecho que sucedió específicamente en segundo libro de Samuel, capítulo 24, con el rey David. Dice que el rey David decidió censar al pueblo. Y él le dijeron, no lo hagas, estamos bien, Dios te ha bendecido, la batalla Dios te la ha dado, que el Señor te multiplique más de lo que tú piensas tener. Él dijo, no, háganlo. Y dice que después de que David censó al pueblo, que él hizo algo que no tenía que hacer, Dios se enojó en gran manera con David y le dijo, David, por tu culpa yo tengo que derramar castigo sobre el pueblo. Elige. Y David le dijo, no, elige tú porque tú eres el que tiene misericordia. Dice que Dios empezó a matar gente, mandó un ángel que empezó a matar gente y David reconoció su falla delante de Dios. Porque él sabía que el que merecía el castigo era él, no el pueblo. Y vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer unos versículos, por favor. Y usted conoce esta historia, usted sabe. Vamos a leer desde el versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Tú querías saber tú querías saber cuánta gente tú tenías, David? Yo te lo voy a quitar. 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, porque Dios le dijo al ángel, dale para allá, dale. Dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruyera al pueblo, basta ahora, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, ¿qué dijo David? Yo pequé, yo hice el mal. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. ¿Qué hizo David? Reconoció que él era el que merecía el castigo de Dios. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey, a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a sus siervos? Hermano, mire, yo noté algo ahí. ¿Dónde fue que se detuvo? ¿O dónde Dios le dijo al ángel que se detuviera de matar
ahí en la era de Araúna? Si Dios no le dice, Araúna se va también. Porque era por ahí que iba. Pero Araúna no sabía eso. Araúna no se dio cuenta de eso. ¿Quién fue que se dio cuenta de eso? David. Versículo 21 sigue diciendo, y David respondió, para comprar de ti la tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a Jehová, ¿qué le dijo? Oye, tenía un buen corazón este hombre, y bien nítido. Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Y Araúna dijo, y luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Wow, se la pusieron fácil a David. ¿Sí o no? Hermanos, si hubiésemos sido uno de nosotros, gracias Araúna, te lo agradezco en el nombre de Dios, gracias. ¿Se la pusieron fácil? ¿Cuál fue la respuesta de David? El rey dijo a Araúna, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Yo no voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste. ¿Usted sabe por qué él pensó eso, hermanos? ¿Usted sabe por qué él dijo eso? No es porque el rey tenía dinero para comprar. No es porque él tenía recursos para adquirir eso. Él dijo eso, y esa fue la respuesta de David a Araúna, porque él sabía que la vida que merecía ser tomada era la vida de él. Es mi vida que tiene que ser sacrificada. Y Dios me está pidiendo que le ofrezca algo. David decidió entregarle a Dios un sacrificio intencional por obediencia. No solamente por obediencia, sino algo intencional. Hermanos, el sacrificio que tú tienes que darle a Dios tiene que ser algo intencional. Algo intencional. Hermano, Dios a veces nos la pone fácil. ¿Usted sabía eso? Muchas veces cuando es más fácil, o cuando está fácil, lo difícil somos nosotros. Y he notado esto en la vida del cristianismo. Cuando los momentos son más duros, a veces somos mejores cristianos que cuando las cosas van más fácil. Cuando tenemos momentos duros, oramos más, leemos más. Cuando los cristianos son perseguidos, predican más. Cuando los cristianos son perseguidos, buscan la manera de congregarse más. ¿Usted sabe que hoy, ahora mismo, a estas horas, hay creyentes en otras partes del mundo que están congregados clandestinamente y llegan temprano a su culto? Pero bueno, ese tema es para el otro domingo. A veces cuando la tenemos fácil, es más cómodo. En segundo lugar,
nuestro sacrificio no solamente debe ser obediente e intencional, sino que también debe ser un sacrificio voluntario. Usted sabe, hermanos, que muchos de los animales que se llevaban al templo como sacrificio de demanda a Dios, lo llevaban a la mala, porque ellos no querían ir. Hay animales que tienen un instinto que saben cuándo lo van a matar. Es el instinto de conservación o de preservación que tienen los animales. Por eso las Escrituras hablan algo hay una descripción de Cristo yendo a la cruz en Hebreos capítulo 12. Dice que Él con gozo, dice, ¿fue a dónde? A la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo no lo llevaron a la cruz. Él fue a la cruz voluntariamente. Él fue a sacrificarse voluntariamente. A los animales había que agarrarlos y llevarlos. Dentro de los animales que Dios pedía habían cabras. Yo recuerdo algunas imágenes, obviamente son imágenes, son ilustraciones, y aparecen por ahí ilustraciones de personas, ilustrando, valga la redundancia, a esos tiempos, de personas con una soga llevando a la mala al templo a esos animales, porque ellos no querían ir voluntariamente. O usted le iba a decir a una vaca, o a un toro, o a una oveja, o a una cabra, ven a llevarte al tabernáculo, ven, vamos, camina, vete. ¿Usted cree que iba a ir? Hermanos, a veces nuestros sacrificios son sacrificios obligatorios. El sacrificio vivo que el Señor quiere de nosotros es un sacrificio voluntario. Voluntario. Hermano, si usted no quiere hacer algo, Dios mejor ni quiere que usted lo haga. Y usted me está diciendo, me puede decir, pero te está contradiciendo. No, es que a veces el sacrificio demanda, hermanos, y a veces el sacrificio tuyo demanda que tú mismo te hables a ti mismo y te digas, no es lo que tú quieres hacer, no, es lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso el salmista se hablaba continuamente y se decía, bendice alma mía a Jehová. Alma mía, alaba al Señor. Él se hablaba continuamente. No es en base a nuestros deseos, hermanos, sino en base a nuestras convicciones. Hermanos, Dios en el Antiguo Testamento pidió ofrendas voluntarias, no obligatorias. Voy a poner solamente dos ejemplos, dos pasajes, aunque no los voy a leer todos. Ofrendas que vinieran de una mente que habían considerado el favor de Dios y de un corazón humilde entregado al Señor. Ofrendas para hacer el tabernáculo, para hacer la obra de Dios. Si usted lee Éxodo 25, en el versículo 1, dice, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Hay una versión que agrega esta frase. Después que dice, tomaréis mi ofrenda, de ese corazón que haya sido movido a ofrecerlo. Y dice, pero no lo obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Por eso algunos dicen que en el Nuevo Testamento el diezmo se abolió, porque el diezmo en el Antiguo Testamento era algo obligatorio. Y ahora
se habla de ofrendas porque es algo voluntario. Tú lo quieres ver de esa manera, está bien. El problema de eso está, hermanos, es que a veces Dios tiene que ponernos a nosotros parámetros para que nosotros tengamos que hacer las cosas. Porque si no, no lo hacemos. Usted sabía, y con esto, esta es la última parte. ¿Usted sabía que el cristiano de hoy es más malagradecido que antes? Dios le da de todo. Y hasta brega le da a sacar 10%. Si le da brega a sacar 10%, ¿usted cree que va a dar voluntariamente más? Y yo no estoy hablando solamente de dinero. Y ustedes saben que yo no hablo de dinero. Hablo de todo. Nos da brega leer la Biblia 5 minutos. Orar 5 minutos. Ofrendas voluntarias. Éxodo 35 también, el versículo 29 dice, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. ¿Es tu vida una ofrenda voluntaria al Señor? Eso es lo que hay que considerar. Hermanos, sacrificio vivo habla de obediente, intencional, un sacrificio voluntario. Jesús fue a la cruz por ti voluntariamente. A Él no lo obligaron. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Tiene que ser agradable a Dios. Hermanos, miren, yo lo he pensado de esta manera. Nosotros somos aquí creyentes comunes y corrientes. Somos personas comunes y corrientes. No tenemos habilidades especiales, qué sé yo. Hay personas, hermanos, en el mundo que cantan mejor que nosotros, que hablan mejor que nosotros, que tocan mejor que nosotros, que se visten mejor que nosotros, que son más aparentes que nosotros. Y pudieran llegar aquí y nos ven a nosotros cantar, y oye, esa gente desentona, esa gente desafina, oye, pero mire, ¿por qué esta gente se visten así? Esta gente son como raras. Hermano, si así nos ven otras personas en este plano, yo he pensado, oye, Dios es más grande, Dios es más sublime, Dios es más hermoso, Dios es más especial. Hermano, cualquier cosa que nosotros hagamos, eso ni le quita a Dios, ni le pone. Dios sigue siendo Dios si nosotros cantamos o no le cantamos. Dios sigue siendo Dios si nosotros tocamos o no tocamos. Dios sigue siendo Dios si nosotros venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia. Dios sigue siendo Dios como quiera, hermano. Dios no nos necesita a nosotros. Y yo me he puesto a pensar, oye, lo que nosotros hacemos, Dios es tan grande, tan maravilloso, y Dios realmente se siente agradado por eso. Hermanos, si a veces nosotros mismos, cuando alguien canta, no nos agrada, ustedes se están riendo, pero como que no me gustó, como que falló ahí. Como que la voz no es muy... Somos nosotros. Hermano, lo bueno de eso es que Dios no mide como nosotros medimos. Porque hermanos, si nosotros vamos a agradarle a Dios
por nuestra pericia o por nuestra habilidad. Hermanos, lo que le agradaran a Dios en este mundo serían los artistas top del mundo. Los que tienen las mejores bandas, las mejores voces, la mejor preparación, los que tienen sus títulos, todo. Eso serían lo que le agradaran a Dios. Pero hermano, esa gente está muerta. Y a veces yo no entiendo cómo es que nosotros llegamos a la iglesia y cantándole al Señor, no le cantamos al Señor. Cuando si le cantamos de corazón, voluntariamente, usted sabe que Él se va a sentir agradado. Porque nosotros no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo que somos aceptos en el amado, en Cristo. Últimamente, muchachos del coro de jóvenes están ahí. Le he dicho, mire, el Señor nos ha metido la mano fuertemente a nosotros. Y ustedes ni se imaginan. Hay cosas que ustedes ni se imaginan. Muchas cosas que hemos hecho y que hacemos, que si el Señor no la hace, no hay forma. La meta es, Señor, yo quiero que tú te agrades con lo que yo hago. Sea mucho, sea poco, que tú te agrades con lo que yo hago. Pero hacerlo de manera voluntaria. Por eso aquí dice santo también, consagrado a Dios. Esa palabra no se usa mucho hoy día, la consagración. Se usa mucho la libertad. ¿Qué es santo? ¿Qué es consagrado? Algo que ha sido comprometido para Dios. Dios le hizo una demanda, hermanos, al pueblo de Israel cuando les escogió. Y temprano, antes de sacarlo de Egipto, al sacarlo casi de Egipto, Él le dice en Éxodo 13, el versículo 2, mire lo que Dios le demanda al pueblo. Le dice, conságrame todo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombre como de animal, me pertenece. Señor, pero ¿por qué el primero? Y no el segundo o el tercero. Porque Dios Porque Dios quiso que sea el primero. ¿Hay problema con eso? Hay problema con eso, hermanos. Tenemos problema con eso, que es el primero. Lo primero. Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre vosotros. Bueno, si usted quiere que Dios haga grandes cosas en tu vida, tú tienes que consagrarte al Señor. Si tú quieres que Dios haga grandes cosas a través de ti, que haga grandes cosas en tu contorno, tú tienes que consagrarte a Dios. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Una vida cristiana doble. ¿Usted sabía eso? Una vida cristiana doble. Le ofrecemos lo mejor al mundo, pero a Dios le damos la sobra. Hoy queremos que Dios nos bendiga. Hoy queremos que Dios haga grandes cosas. Hoy queremos que Dios se sienta bien con nosotros. Por eso, hermano, yo soy claro, yo lo he dicho en otras ocasiones, y ahora hay discusiones por esto en muchas redes y muchas cosas. Hermano, mire, si le vamos a tributar algo para Dios, si le vamos a hacer una canción a Dios, tiene que hablar de Dios y tiene que ser para Dios. Amén. Eso no dice que me tiene que, yo no sé, yo no entiendo cosas, realmente. Canciones
que no se sabe si es para Dios o para un hombre o para una mujer. Canciones que incentivan más la carne, el cuerpo, que el alma, que la mente. Eso de que, ay no, se puede tocar cualquier tipo de cosa en la iglesia. Tú puedes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. El tema está si Dios se siente agradado con eso. Porque, y eso vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante. Ahora, la moda es de que la gente se sienta bien. Y por eso meten todo tipo de música. Hermanos, yo sé un poco de música. La música es amoral. Pero si vamos a hacer algo para Dios, que sea para Dios. La letra, la música que sea para Dios. No diga que somos, no hermanos, muertos de que, no, es que Dios, es que tiene que ser para Él, exclusivamente para Él, consagrado para Él. Yo he visto videos, y también, en discotecas cantando, poniendo música cristiana. Pero nunca he visto un video en una discoteca o en uno de esos lugares poniendo santo, santo, santo. Yo nunca he visto eso. Y no lo vas a escuchar tampoco. Hermanos, o somos consagrados para Dios o no lo somos. Nuestra vida tiene que ser comprometida para Dios. El problema del cristianismo hoy día es que no quiere comprometerse con Dios. No quiere un compromiso con Dios. Ahí no dijeron amén. No queremos compromiso con Dios. Es que Dios demanda demasiado. Un sacrificio obediente, intencional, un sacrificio voluntario, un sacrificio comprometido, consagrado. En último lugar, un sacrificio agradecido. Pedimos más de lo que agradecemos. Cuando lo que le ofrendamos a Dios no es porque lo necesite. ¿Usted sabía eso? De hecho, el salmista dice, si Dios tuviera hambre, no te lo pediría a ti ni a mí, porque de Él es la tierra, en caso de que Él tuviera hambre. Él no te va a pedir a ti, ni a mí, porque Él no necesita nada tuyo y mío. Hermano, le damos a Dios. Él no necesita, ¿tú sabías que Él no necesita tu vida? Te pregunto, ¿tú sabías que Él no necesita tu vida? Antes de tú llegar aquí, ya Dios existía hace tiempo. Y la vida y el mundo seguía dando vuelta igualito. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Pero nosotros sí le necesitamos a Él. Y una manera de agradecerle a Él por lo que Él nos, o de entregarnos a Él por lo que Él nos da es con agradecimiento. Pensamos más en las demandas que en lo que ya hemos recibido. Una historia que llegó a mi mente mientras pensaba en este pasaje es la historia de los 10 leprosos. Señor, ¿qué hacemos? Vayan y preséntense.
donde el sacerdote. Dice que mientras iban, fueron sanados. Dice que 1 de 10 solamente se devolvió a darle gracias. Interesante, 1 de 10. Pero más interesante es que ese 1 era samaritano. Cuando los judíos debían ser más agradecidos, uno que no lo era fue el único, fue el agradecido. Bueno, no le damos a Dios porque Él necesite. Nos entregamos a Él porque Él lo merece. Es porque Él lo merece. La gratitud es una marca esencial del cristianismo. Es una marca esencial del cristiano. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? Sacrificio vivo. Hermanos, una vez más, en vez de pedirle más a Dios este año, que nos entreguemos más a Dios. Entrégate más a Dios. El que se entrega a Dios no pierde. El que se entrega a Dios no pierde. El mundo pierde, alejado de Dios, apartado de Dios, que no quiere entregar su vida a Dios, que no quiere entregar sus recursos que vienen de Dios. No lo quiere poner a la disposición de Dios. Un sacrificio obediente, intencional, un sacrificio voluntario, un sacrificio comprometido o consagrado y un sacrificio agradecido. Recuérdate, sacrificio. ¿Que te va a costar algo? Sí. Lo primero que te va a costar es tu manera de pensar. ¿Cómo piensas? ¿Que te va a costar tiempo? Puede ser que te va a costar tiempo. Un pastor que dijo hace unos años atrás que las redes sociales han demostrado y van a ser nuestros acusadores en el cielo, que tiempo no nos faltaba. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer. No tengo tiempo para dárselo al Señor, pero sí a las redes, sí al entretenimiento, sí a nuestra satisfacción. Por eso Santiago dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque somos más amigos del mundo que de Dios. Ese es el contexto. Hermano, el mundo se entrega al mundo. Los impíos se entregan al mundo. ¿Sí o no? El impío se entrega a su mundo, vive su vida y se entrega al diablo y se entrega al mundo y vive lo que sea. Ahora nosotros los cristianos queremos vivir un pie aquí y un pie allá. Defínense. O somos del Señor o no lo somos. Hermano, que el Señor nos ayude a hacer un sacrificio agradable a Él. Señor, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos convicción y esa convicción viene por tu palabra, no viene por nosotros mismos, viene por tu palabra, viene de ti, Señor. Perdónanos por nuestra falta de entrega a ti.
cuando tú te entregaste voluntariamente, obedientemente, te comprometiste con la causa celestial, con un propósito terrenal también. Lo hiciste por amor a nosotros. Entregaste para salvarnos y darnos vida. Señor, ayúdanos a hacer ese sacrificio vivo que sea agradable a ti. Aquí están tus hijos en esta mañana. Todos, Señor, tenemos áreas de luchas, áreas de batallas, que solamente por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, podemos obtener la victoria. Porque por nuestras fuerzas no podemos. Señor, danos esa victoria en cada área que necesitamos. Nuestro compromiso contigo, en nuestra obediencia intencional, en nuestro agradecimiento a ti, en nuestra entrega voluntaria a ti, Señor. Ayúdanos. Yo sé que me faltó mucho que decir, pero yo sé también que en tu palabra está todo lo que tu pueblo necesita. Y que tu Espíritu traerá esas verdades a cada corazón. Te ruego por esto, que traigas esas verdades a cada corazón, de lo que cada uno necesita. Señor, bendiga a tu pueblo, bendiga a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno, vamos a ponernos de pies, vamos a cantar un himno para despedirnos. Agradecemos al Señor por su palabra y agradecemos al Señor también por el instrumento del Señor utilizado en esta mañana. Nosotros vamos a cantar, como dijo el hermano el pastor, un himno más antes de partir a nuestros hogares. Y precisamente se titula Un sacrificio vivo, himno número 134. Vamos a cantar 3 estrofas. En el número 3, los ujieres indicarán la salida. Has buscado la paz y divino solaz y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda
así